Bienvenidos a la clase de análisis y síntesis de mecanismos. En esta ocasión vamos a resolver el análisis de velocidad del mecanismo que en la clase anterior hicimos análisis de posición. Para tal fin vamos a recordar que los datos que tenemos del mecanismo me dicen que la velocidad angular es de 10 radianes por segundo en sentido horario. Y vamos a seleccionar este punto. Vamos a seleccionar este punto como origen de nuestro polígono de velocidades. Voy a separar simplemente el símbolo un poquito del punto, ¿sí? Y por otro lado vamos a seleccionar una escala de 100 unidades de longitud igual a 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Perdón, centímetros sobre segundo, ¿sí? Debemos recordar que la velocidad nos dice que es de 10 radianes por segundo antihorario y que la distancia O2A está dada por 1.4 centímetros. Eso significa que tendríamos que dibujar un vector de 14 centímetros sobre segundo, que en nuestra escala vendría siendo un vector de 1400 unidades de longitud. La dirección del vector, primero vamos a resolver, déjenme decirles, vamos a resolver el mecanismo plano de 4 barras formada por los eslabones 1, 2, 3 y 4, que venían siendo el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4, ¿sí? Y estos son los cálculos que ya previamente había realizado. La velocidad de A va a ser igual a W2 por R4, el vector de posición de R de A con respecto a O2, disculpen, igual a 14 centímetros por segundo. Y ese es el sentido y la dirección que tiene el vector, ¿sí? La solución del análisis de velocidad, como si fuera un problema de dinámica del cuerpo rígido, se va a resolver usando estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones me dicen que la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A más la velocidad relativa de B respecto de A. Y que esa velocidad relativa no es otra cosa más que la velocidad angular del eslabón 3 por el vector de posición de B respecto de A. Y por otro lado, la velocidad del mismo punto B puede calcularse usando la velocidad angular del eslabón 4 multiplicado por el vector de posición de B con respecto a O4. Quizás aquí se me olvidó. Déjenme poner aquí. Voy a poner vamos a ponerlo aquí y vamos a cambiarlo, es decir que es R de B con respecto a O4. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a iniciar nuestro trabajo, ¿sí? Una cosa que es importante, vean que el sentido de la velocidad del punto de A es perpendicular al vector de posición, que es este mismo, y es en este sentido, porque la velocidad angular es en sentido antihorario. Entonces vamos a dibujar una línea. Discúlpeme, creo que no fue suficiente. Y vamos a hacerla que sea perpendicular. Vamos a ver. Pues creo que aquí no la perdí suficiente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pedirle que sea perpendicular. Aquí está. ¿Sí? Bueno, discúlpeme. Tengo que declarar en mi análisis de velocidad. No sé cuál de estos dos sea. Ok. Vamos a dejarlo como activo. Ok. Y vamos a pasar a la capa de análisis de velocidad. Ok, ya está. Bueno, ok, ahora sí vamos a mover esa línea, agarrándola de este extremo y vamos a pasarla al centro del origen del círculo que me... Ok, creo que aquí me traje muchas cosas más. Déjenme regresarme. Ok, vamos a relajar.
Vamos a ver, vamos a moverlo. Bueno, ok, discúlpenme. Las nuevas versiones de AutoCAD cada día son más, se parecen más a un modelado sólido, y aquí no me puedo llevar esa línea tal cual. Entonces déjenme cortarla. Ok, ahora sí. Voy a moverla. Ok. Y voy a ponerla aquí. Lo único que tengo que pedir es que su magnitud sea de 1400 unidades de longitud. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Y no vamos a extenderla. Ok. Y vamos a borrar este círculo que nos sirvió de base. He preparado previamente algunos símbolos que nos van a hacer falta. Por ejemplo, este símbolo. Vamos a mover este y seguramente este otro. Y lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en el punto medio. Ok, ahí está. Este vector es el punto A, por eso en el polígono de velocidades se usa con la letra A mayúscula, y además este vector es la imagen de velocidad del eslabón 2 y está girado 90 grados en el sentido de la velocidad angular. ¿Qué significa esto? Que si yo de pronto trasladara este eslabón a este punto, notaría que el ángulo que existe entre el eslabón y su imagen de velocidades es de 90 grados en sentido anteriorio. Bueno, vamos a seguir a continuación. Vamos a dibujar una línea que sea perpendicular al eslabón 3. Yo creo que sí. Vamos a ver. No, ok, vamos a dibujarla más aquí arriba. Necesito que sea perpendicular. Aquí está. Ok. Déjenme ver a ver si la puedo mover. Si se fijan, me llevo toda la figura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo voy a hacer lo mismo. Vamos a cortarla aquí. Vamos a llevarnos nada más esta parte. Y ahora sí vamos a moverla. No sé en qué sentido la tenga que poner. Puede ser que después la tenga que volver a dibujar. Bueno, no, a cambiarlo un poco, pero ahorita vamos a dejarla así. Finalmente voy a dibujar una línea que es perpendicular al eslabón 4. Vamos a ver, que aquí por aquí me dice que aquí es perpendicular al eslabón 4. Ok, como ya sé que me va a dar problemas, de una vez voy a recortarla. Ok, y vamos a moverla. Vamos a moverla, agarrarla desde aquí y de este extremo para hacerla pasar por el origen de velocidad. Ahorita les explico por qué. Ok, ahí está. Y voy a recortar mis líneas. Okay, primero voy con esta, después voy con esta otra. Ok, mis vectores van a ir hacia el nuevo lugar de donde que justo acabo de encontrar. Quiero explicarles por qué hice lo que tuve que hacer, ¿sí?
Dense cuenta que este vector velocidad de A me representa este vector que está aquí. Este otro pequeño vector me representa la velocidad de B respecto de A. Y este otro vector me representa la velocidad de B, absoluta de B. ¿Sí? Bueno, tengo ahí esas figuras. Déjenme moverlas. Las moví de manera que me funcionen. Ya las tenía dibujadas de antemano. ¿Sí? Y vamos a ponerlas aquí, en el punto medio de este eslabón. Si ustedes se fijan, todo me queda bien. Este es el punto B. Me representa que es la imagen de velocidades de este punto B. ¿Sí? Este me representa la imagen del eslabón 3. ¿Sí? Y esto me representaría la imagen de velocidades del eslabón 4. ¿Sí? Cuando menos de esta pequeña parte. Dense cuenta que mis eslabones están a escala. La escala depende de la magnitud de la velocidad angular. De aquí creo que podemos inferir que la velocidad angular del eslabón 3 va a ser relativamente pequeña. ¿Sí? Mientras que la velocidad angular del eslabón 4 o del eslabón 2 es bastante mayor que la del eslabón 3. ¿Ok? Bueno, una vez que he resuelto esa parte, ahora voy a resolver el análisis de velocidad del mecanismo, déjenme decirles, del mecanismo formado por el eslabón 1, el 4, el 5 y el 6, que es este que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para eso déjenme traer otros detalles. Bueno, faltaría medir los vectores velocidad. Este vector velocidad me dice que a mi escala vendría siendo 3.845447 unidades de longitud por segundo. Perdón, centímetros por segundo, porque ya está dibujado, lo he dividido entre 100. Y que esta otra velocidad vendría siendo de 10.773279 centímetros sobre segundo. ¿Ok? Bueno, esos valores van a estar reportados aquí. Ya los tenía preparados. De hecho, aquí me doy cuenta que este cuadro ya estaba separado. Pero aquí están mis valores. ¿Sí? Después voy a explicar cómo calculo las velocidades angulares. Pero voy a aprovechar de una vez para mover esos valores. ¿Ok? Ok. Bueno. Vamos a subirlo un poquito. No me gustó. Aunque creo que queda muy... Vamos a subirlo un poquito hacia arriba. Aquí está, orto. Ok, y está. Bueno, ahora voy con la solución del mecanismo formado por los eslabones 1, 4, 5 y 6. Para eso voy a mover las ecuaciones que ya me servían. Vamos a verlo aquí, serían hasta aquí. ¿Ok? Ok, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver qué me dice. Voy a resolver, como les había comentado, de los eslabones 4, 5 y 6, junto con el 1. ¿Sí? Mis ecuaciones van a ser las siguientes. ¿Sí?
Déjenme mover mi dibujo de manera que se vea. Ok. Primero voy a necesitar localizar la velocidad del punto C. Como el punto B y el punto C están en las direcciones opuestas, sé que la velocidad de C va a ser opuesta a la velocidad de B y que su magnitud va a ser directamente proporcional a las distancias que hay del punto C del punto O4 al punto C y del punto 4 al punto B. ¿Sí? Bueno, una vez que conozco la velocidad del punto C, ¿sí?, que allí está indicada, ¿sí?, voy a calcular la velocidad del punto D de esta forma. La velocidad, puesto que el eslabón 5 está sujeto a movimiento plano general, sería la velocidad de C más la velocidad relativa de D respecto de C. Y esa velocidad relativa vendría dada por la velocidad angular del eslabón 5 por el vector de posición de D respecto de C. Y por otro lado, la velocidad de D también está dada como forma parte del eslabón 6, está dado por W6, la velocidad angular de este eslabón, por el vector de posición de D con respecto a O6, que es este. ¿Ok? Están un poquito chiquitos, pero no lo tengo que hacer de esa forma. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, para eso, primero tengo que hacer un pequeño cálculo que me diga, vamos a decir, si ustedes recuerdan, esta cantidad es 1.6 y esta cantidad es 1.1. ¿Sí? Ese pequeño cálculo, déjenme, desafortunadamente no traía mi calculadora. Ok. Bueno. Entonces me dice que es 2.1 entre 1.6. Eso me dice 1.325. Que vamos a medirlo por 1077.3279. Eso me dice que debo dibujar un círculo con centro en el punto OB y cuyo radio sería 1413, perdón, 99, 28, 69. ¿Ok? Ahí está mi figura. Entonces simplemente lo que voy a hacer va a ser extender esa línea hacia el otro lado. ¿Sí? En realidad esto me produce una sola línea. Voy a necesitar dos. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortar esa línea en dos. ¿Cómo? Pidiéndole primero, recortándole con respecto al círculo y después extendiéndolos hasta el centro. ¿Okay? Así yo tengo dos líneas. Una me representa la velocidad de B y otra me va a representar la velocidad de C. Déjeme traerme esa información aquí. Aquí la debo tener. Aquí está. Bueno, vamos a mover eso. Y este punto va a estar en el punto medio de esa. Ok. Entonces, además, este sería el punto C. Déjeme también moverlo. Déjenme quitar el orto. Aquí va a estar mi punto C. Ok. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a dibujar una línea que sea perpendicular al eslabón 5. Aquí está. Ya saben ustedes que tengo que recortarla porque si no me traigo todo el dibujo. Vamos a recortarla. La recortamos. Elimino esta figura. ¿Sí? Y vamos a moverla poniéndola a partir de este extremo. La vamos a mover para acá. No va a ser tan grande, ¿sí?
Y para eso significa que ya tengo dibujado esta parte, ¿sí? Me falta nada más dibujar esta otra parte que me dice que debe ser un vector perpendicular al vector de posición de D respecto de O6. Vamos a dibujarlo, ¿sí? Aquí está mi línea. Vamos a dibujarlo. Vamos a buscar dónde está. Ahí está perpendicular. Vamos a cortar con esta línea y con esta otra. Ok. Y vamos a mover esta línea. Vamos a mover esta línea y vamos a ponerla su inicio sea aquí. Ok. Y para eso, entonces ahora tengo que extender esa línea hasta este eslabón. Entonces vamos hasta esta otra línea, perdón. Aquí está, voy a extender esa línea y voy a cortar lo que me sobra de la línea que originalmente dibujé, que sería esto, ¿sí? Este sería la velocidad del punto D. Entonces déjenme traer esa información. Vamos a ver, necesito traerme la velocidad de D, el punto D. Esto lo pondría en la parte media. Ok, y aquí está mi punto D. Bueno, me falta también la velocidad de D respecto de C, que debe ser esta. Entonces vamos a moverla. Y de nuevo voy a agarrar este punto, de manera que quede en la parte media del vector que acabo de dibujar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, con esto ya dibujé, ya resolví el análisis de velocidad de los eslabones 1, 4, 5 y 6. ¿Sí? Me faltaría calcular sus velocidades. Aquí ya las tengo calculadas, ahorita vamos a revisarlas. Bueno, aquí me falta, vamos a hacerlo. Vamos a mover de aquí hasta acá. De aquí. Y creo que son esta cantidad. Vamos a verlo. Ok. ¿Sí? Vamos nomás a verificar que los valores que tengo sean correctos. Por ejemplo, la velocidad de D. Ahí está. 2182.5867 unidades, que vendrían siendo 21.825867 centímetros por segundo. ¿Sí? Y después la velocidad de D respecto de C, que me dice que vendrían siendo 9.67002 centímetros sobre segundo. Después voy a calcular las velocidades angulares, pero ya ahí las tengo indicadas. ¿Sí? ¿Qué me falta ahora? Me falta ahora resolver mi última parte del mecanismo, que sería el mecanismo de manivela biela corredera. Sin embargo, dense cuenta que el eslabón 6 es un eslabón ternario. Entonces, la primera parte de mi problema sería calcular la velocidad del punto E. Habría muchas formas de calcular la velocidad del punto E. Lo que voy a hacer va a ser mostrarles una forma gráfica de hacerlo. Pero para eso déjenme mover esto de este otro lado para poder ahora sí mover toda esta información que tengo aquí a donde corresponde. ¿Sí? Va a ser ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora me toca la solución del mecanismo de manivela biela corredera del eslabón 1, que sería este de aquí, el 6, el 7 y el 8, que es la corredera. ¿Sí? Pero primero vamos a encontrar la velocidad del punto F, del punto, discúlpeme, creo que aquí me equivoqué. Creo que esta parte no debo haberla puesta. Déjenme moverla de momento. Puede ser que no la necesite. Seguramente fue rezago de otro análisis que hice.
¿sí? Entonces vamos a ponerla por aquí, ¿ok? Déjenme ahora mostrar que la velocidad del punto F, del punto E, bueno, primero tengo que calcular la velocidad del punto E. Ok, aquí la tengo aquí, ¿sí? Me dice que la velocidad del punto E la puedo obtener de dos diferentes formas. Una, a partir de la velocidad de D, y aquí vendría siendo la velocidad relativa de E respecto de D, que vendría siendo un vector perpendicular a esta. Y por otro lado, me dice que también podría calcular la velocidad de E simplemente multiplicando, haciendo este producto vectorial, que aquí se refleja diciendo que tendría que dibujar un vector por origen de velocidades y que tendría que ser perpendicular al vector de posición de E respecto de O6. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar primero una línea que sea perpendicular. Déjenme quitar el orto, ¿sí? Que sea perpendicular. Aquí está. Ok, ya saben ustedes que tengo que poner otra línea más para hacer el trim, porque si no me llevo toda la figura completa. Ok, elimino esa línea. Ahora sí, muevo este vector, lo agarro de aquí y lo voy a poner en mi origen de velocidades. ¿Sí? En mi origen de velocidades. Ok. Por otro lado, voy a dibujar otra línea perpendicular a este. Ahí está. ¿Sí? De nuevo voy a dibujar otra línea más para hacer trim. Borro la línea que me sirvió para hacer el trim. Y ahora voy a agarrar, mover esta línea de aquí a aquí. ¿Ok? Evidentemente voy a necesitar otra línea para extender mis dos líneas a fin de que se extienda, que se intersecten. ¿Sí? ¿Ok? Y ok. Ahora sí, voy a hacer trim para quitar el exceso de esos vectores. Repito el trim. Y voy a eliminar esa línea auxiliar que usé. Entonces, este punto me representa la velocidad del punto E. Déjenme traerme toda esa información. Vamos a mover la velocidad del punto E, la velocidad de D con respecto a E, esta otra, y vamos a agarrar esto. Y vamos a ponerla donde corresponde. Creo que aquí es. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces de allí se dieron cuenta que sin haber calculado, fui capaz de encontrar la velocidad del punto E. Lo demás ya es relativamente sencillo. Dense cuenta que aquí voy a hacer el análisis de velocidad del mecanismo de Maribela Biela Corredera. Ese análisis de velocidad está mostrado aquí. Déjeme nomás moverlo un poquito más para arriba. Déjenme usar el nuevo orto. Ok, ¿sí? Y me dice que la velocidad del punto F lo puedo calcular de dos diferentes formas. Primero, calcular a partir de la velocidad E, calcular la velocidad relativa de F con respecto a E. Y por otro lado, sé que la corredera es una corredera vertical, perdón, que se mueve verticalmente, entonces debo trazar simplemente una línea vertical por el origen de velocidad del mi polígono de velocidades. ¿Sí? Entonces para eso voy a dibujar una línea que sea perpendicular a esta. Déjenme quitar mi orto. Ahí está. Ok. Voy a trazar otra línea aquí. Ya saben ustedes con qué objeto.
como objeto de separar esa línea de esa. Elimino la línea auxiliar que me sirvió. Lo que voy a hacer ahora va a ser mover esa línea de este extremo a ponerla en el punto E. ¿Ok? Y finalmente voy a trazar simplemente una línea vertical. Para eso voy a necesitar el orto otra vez, que pase por mi origen de velocidad del eslabón hacia arriba. ¿Ok? Hago el trim para cortar la parte que me está sobrando. Repito el trim. Ok. Y ese es mi punto F. Déjenme entonces llevarme ese punto F. Voy a mover todas estas cosas. Y me voy a moverlo de manera que este sea... Ok, ahí está. Ese es mi punto F. De allí puedo calcular que la velocidad de F es, a mi escala vendrían siendo 33.087740 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Y que hay un poquito de error con lo que tengo aquí. No es muy grande si ustedes se fijan, pero sí es un poquito de error. Vamos a ver si tenemos error aquí. Es 1308. Sí, también ahí tenemos un poquito de error. Entonces vamos a corregirlo. Va a ser 1308.1757. Creo que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Déjenme apuntarlo en mi calculadora. 13.08 1753. Ok. Ahora sí. 13.08 1753. Evidentemente voy a tener que corregir posteriormente la velocidad angular. Déjenme ahora ver este. Esto sería 33.08 774. ¿Ok? Ustedes se fijan, no es un valor muy diferente del que tenía en valores previos. Es 33.08774. Ok. Bueno, con esto termina mi análisis de velocidad. Lo único que me falta es mostrar cómo calcular las velocidades angulares. Por ejemplo, hablar del eslabón 3, tendría que usar una velocidad que involucre dos puntos que formen parte de este eslabón. En este caso, tengo los puntos A y B. Eso me dice que tendría que usar la velocidad relativa de B respecto de A, que es este pequeño valor, que me dice que es de 3.84 5449. 3.84 5449. ¿Ok? Ok. Entonces, déjenme ahora, discúlpeme, déjenme mover esto para acá. Ahí está mi análisis de velocidad que les había comentado. Sin embargo, aquí voy a hacer esto, es lo que quiero ver. ¿Ok? Aquí está, es el mismo valor que tengo, 3.84 54 49. Esa velocidad, si ustedes recuerdan, no es más que W3 por el vector de posición de B respecto de A. Y el vector de posición de B respecto de A vendría siendo, tiene una magnitud de 3.5 centímetros. Aquí lo dice. ¿Sí?
Entonces, primero, la magnitud la obtendría simplemente dividiendo este valor entre 3.5. Lo que me dice que es 1.098689.714. ¿Sí? Ya tengo su magnitud. Ahora, para encontrar el signo lo puedo hacer de diferentes formas. Déjenme mostrárselos de cualquiera de esas formas. La primera de ellas es que analice cuál es mi eslabón 3. Aquí está mi eslabón 3. ¿Sí? Y déjenme hacer de cuenta como si moviera este eslabón, este vector. Déjenme llevarme todo, incluyendo el vector. Desde este punto A no lo voy a hacer, nomás lo voy a hacer virtualmente y lo pusiera aquí. Déjenme quitar el orto. Si lo pusiera allí, dense cuenta como mi eslabón de la posición inicial a la posición final se movería en sentido horario. Entonces me dice que la velocidad angular eslabón 3 debe ser en sentido horario. Esa es una. ¿Por qué? Porque en los polígonos de velocidades los eslabones se mueven 90 grados en la dirección de su velocidad angular. Entonces, discúlpeme, entonces aquí se tiene que mover 90 grados en sentido antihorario. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es imaginarme que lo pongo en este punto. ¿Sí? Lo pongo en este punto. Ok. Aquí ese vector me indica, ese pequeño vector que no se alcanza a ver me indica cuál sería el sentido de la velocidad angular de B respecto de A. Y ahora vamos a hacer de cuenta que mi punto A está fijo. ¿En qué sentido tendría que girar el eslabón 3 para que esto fuera cierto? Pues evidentemente tiene que ser en sentido antihorario. Y por último, aplicaría la regla de la mano derecha. Siempre voy a suponer que mi vector velocidad angular sale del dibujo de ustedes, ya sea en papel o ya sea en computadora, hacia afuera de la computadora. ¿Sí? Aplico la regla de la mano derecha, es decir, coloco mis dedos de mi mano derecha en el sentido que se movería del vector velocidad angular al vector de posición. Y el pulgar me dice cuál es el sentido adecuado. En este caso coincide, entonces me dice que la velocidad angular es positiva y positiva significa sentido antihorario. ¿Sí? Vamos a revisar ese resultado. Aquí está. Aquí está. Ese es el valor CCW. Me indica que es en sentido antihorario. De manera semejante se pueden hacer todo el resto de esos valores. Dejen por último borrar este dato que evidentemente no me servía. Velocidad de C, solo que lo haya... Bueno, puede ser... Sí, lo tenía repetido ya. ¿Ok? Entonces déjenme borrar ese, que estaba todo ese valor estaba repetido. ¿Ok? Con esto termino mi análisis de velocidad. ¿Sí? Espero que les haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente ocasión para resolver mi análisis de aceleración. Muchísimas gracias.